Bueno, estoy grabando. Listo. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, empezamos con la clase. El segundo tema nos dice entonces en su título, tablas de verdad, lógica matemática, proposiciones. Aquí vamos a meternos en este aspecto de la matemática, ¿no? Que tiene que ver con la lógica matemática. Vamos a hacerlo de una manera muy superficial. Vamos a revisar ciertas operaciones y más que todo lo que de cierta manera quiero aplicar es ejercicios que tengan que ver ya con una aplicación más práctica. Esto no es desconocido. Ustedes lo debieron haber visto en nivelación. Y con ese concepto, entonces, vamos a hacerlo un poco más rápido esta parte. Empezamos conceptualizando. Tengo aquí una primera definición, lógica matemática. Lo que nos dice aquí, ¿no? La lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. De cierta manera, también la pregunta de ustedes será, ¿para qué vamos a ver esto? Que tiene que ver de pronto con lo que estamos en esta unidad, que es introducción a la programación. Bueno, sabemos que la matemática siempre va a estar inmiscuida en cualquier actividad, en cualquier disciplina. Bajo este criterio de lógica matemática, vamos también a pasar al criterio de lógica de programación. Entonces, como les mencionaba, la idea es, a través de ciertos ejemplos aplicados, tomar en cuenta cómo se hace ese paso y cómo se utilizaría este criterio de la lógica matemática para representar un proceso de toma de decisión. Es decir, ya un paso, digamos así, dentro de un programa, dentro de un algoritmo. Bueno, ya lo vamos a ver. También tenemos la definición de proposición. Una proposición matemática es una expresión algebraica que puede aclarar dos valores. Puede tomar el valor de verdadero o el valor de falso. Que son los dos valores, pero no puede tomar los dos valores a la vez. Esto también es importante porque de cierta manera en el computador todo lo que se hace se lo maneja a través de niveles de voltaje. Ya hablando a nivel sumamente básico de cómo se hacen las operaciones. El computador es un dispositivo electrónico, por ende trabaja con electricidad. Y básicamente cómo se entienden los componentes electrónicos es con el criterio de pulsos eléctricos. Cuando hay un pulso, cuando hay electricidad, sería un estado 1. Y cuando no hay electricidad, sería un estado 0. Entonces, ahí ya vamos relacionando verdadero, falso, ceros y unos. Llegamos a este punto, las tablas de verdad. Esto básicamente es una herramienta para poder representar el criterio de la lógica matemática. Y también nos va a servir también para poder diseñar ciertas condiciones que se pueden aplicar en un algoritmo, en un programa. Bueno, como nos dice aquí, ¿no? Las tablas de verdad son, por una parte, uno de los métodos más sencillos y conocidos de la lógica formal, pero al mismo tiempo también uno de los más poderosos y claros. Aquí tenemos un ejemplo, ya vamos a ver con un poco más de detalle las operaciones. Aquí de pronto ya para ir recordando lo que debieron haber visto, tengo una proposición P, una proposición Q, y a esa se les aplica una operación. Aquí tengo las entradas y estas serían las salidas, luego de aplicar la operación.
Ese es el principio de cómo se maneja, ¿no? Ya vamos a ver cómo obtenemos el resultado. Lógica posicional. Aquí yo tengo un resumen, las operaciones principales. De cierta manera no vamos a ver en detalle, ¿no? Cada una de ellas, no nos vamos a meter a analizar. Eso es bastante. Y de hecho, esto no es clase de matemáticas, sino, como vuelvo a repetir, queremos ver cómo vamos a utilizar esto para plantearlo luego en un algoritmo, en un programa. Bueno, aquí en modo de resumen tenemos algunas operaciones, negación, conjunción, disyunción. Bueno, vamos a ir viendo justamente esas operaciones. Dentro de estas operaciones tenemos entonces, en primera instancia, la negación. Esta sería la operación más básica. Como vemos en el ejemplo, partimos de una proposición. Cuando manejamos una proposición, voy a tener dos posibles valores. Es decir, esta proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. La negación, ¿qué va a ser? Lo contrario, ¿no? Creo que todos tenemos claro eso. Entonces, si a la entrada tengo un falso, al negarlo va a cambiar de estado a verdadero. Lo contrario, si parto de un verdadero, al negarlo voy a tener un falso. Entonces, el criterio de negación es sumamente fácil de entender, ¿no? Vamos con la otra operación, la conjunción. ¿Qué es la conjunción? La podemos también representar con el operador AND, que vendría a ser y. Entonces, en este caso, tengo dos proposiciones y a estas dos proposiciones lo manejamos con el operador AND, con el operador y. Se utiliza este símbolo, ¿no? Ahí lo ven, una punta de flecha hacia arriba. Ya. ¿Cómo resolvemos esto o de qué se trata aplicar este operador? Aquí esto se maneja a través de ciertas reglas. Y si entendemos y tenemos claro la regla, se nos hace muy fácil el manejo de este tipo de ejercicio. ¿Cuál es la regla aquí? Bueno, en primera instancia mencionamos que tenemos dos entradas. Entonces, en este caso tengo la proposición P y tengo la proposición Q. Cuando tengo dos entradas, ahora se forman cuatro posibles combinaciones. Estas son todas las combinaciones que se pueden hacer al tener dos entradas. Bueno, no aclaré al principio. Vamos a trabajar solo con esta notación, verdadero y falso. A veces, de pronto, en otras publicaciones manejan ceros y unos. De pronto es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a trabajar en función de verdadero y falso. Bueno. Al tener dos entradas, vamos a tener cuatro combinaciones. Y de estas combinaciones, entonces vamos a aplicar el operador AND de acuerdo a la siguiente regla. Esto de pronto ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces la regla nos dice, en este caso, para que tengamos un valor verdadero, las entradas tienen que ser verdaderas. Solo ahí vamos a obtener el valor verdadero. En el resto de posibilidades, como nos damos cuenta, es falso. También podríamos decir, ¿no? Basta que haya un falso para que la salida sea falsa. Entonces, de las dos formas podríamos entender y resolver, digamos, esta operación. Si todas las entradas son verdaderas, el resultado verdadero. Esa sería la regla, ¿sí? Vamos con el otro operador, la disyunción.
a esta la relacionamos con el operador OR, que en español sería O. Entonces, asimismo, ¿no? Una tabla con dos entradas, P y Q, y ahora decimos P o Q. Bueno, el símbolo, la flecha hacia abajo, una letra V, y asimismo esta tiene una regla. De pronto alguien me ayuda. ¿Cuál es la regla en esta operación, en el OR? Que cuando ambas son falsas, la respuesta va a ser falsa. Ya. De cierta manera tenemos aquí, ¿no? ¿Alguien más? Y cuando ambas son verdaderas, van a ser verdaderas. Ya. Ya, entonces, dígame. Ya. Solo, como usted lo dijo en la anterior, solo basta de tener una verdadera para que las demás sean verdaderas. Con eso Ya. creo que me guiaré. Perfecto. Ya. Entonces, todo lo que me han dicho está muy bien. Asimismo, ¿cuál es la regla aquí? Podemos decir si al menos una de las entradas es verdadero, el resultado es verdadero. Entonces, también como dijo una compañera, si las dos entradas o si son 3, 4 entradas, todas son falsas, el resultado es falso. Tomarán en cuenta que no es lo mismo que el AND, ¿no? O sea, el AND, el y tiene otra regla. Aquí manejamos otra regla. ¿Sí? Siguiente operación, la implicación lógica. A este también se lo conoce como el operador condicional. Entonces, esta operación se lee P implica Q. Aquí la regla es puntual. Va a haber un solo caso en donde nos dé falso. ¿Cuándo sucede eso? Aquí nos dice. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadera y el consecuente es falso. De la verdad no se puede seguir la falsedad. Como vemos, ahí está marcado en rojo, ¿no? Entonces, cuando P en este caso es verdadero, Q falso, P implica Q falso. En el resto de casos, verdadero. Esa sería entonces la que se debe tomar en cuenta en el momento de la implicación lógica. Bueno, algo adicional, una vez que ya se resuelve un ejercicio, se aplican algunas operaciones, si el resultado de esa serie de operaciones nos da todo verdadero, ahí decimos que esta es una tautología. Una proposición compuesta es una tautología si los valores de verdad de su tabla son todos verdaderos. Tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, al final vemos que todo es verdadero. Entonces, ahí decimos que esta expresión es una tautología. Esto es lo principal. No vamos a profundizar más. Vamos a trabajar con estos operadores básicos. En sí, solo con esto se puede desarrollar muchísimas cosas. Y de hecho, no, como les dije, no vamos a profundizar en ese sentido. Pasemos a la parte de los ejemplos. No sé, antes de ver los ejemplos, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? Bueno, continuamos. Vamos a revisar en primera instancia ejemplos totalmente apegados a la parte matemática, digamos así, es decir, el manejo matemático de esta parte. Tengo un primer ejemplo. La expresión nos dice P y negado P. ¿Cuál es el resultado de esto? Entonces, tengo una sola proposición. Cuando tengo una sola,
tengo dos posibles valores. ¿Qué más necesito representar? Necesito representar la negación de P. Entonces, acá tengo los dos valores de P. Acá tengo los dos valores de P negado, que es lo contrario. Y aquí aplico la operación P y la negación de P. El operador ¿y qué nos decía? Que si todos son verdaderos, el resultado es verdadero. Entonces, aquí nos damos cuenta que el resultado es falso, ¿no? Porque no cumple con esa condición. Segundo ejercicio. Negado P o Q. Aquí ya tengo dos proposiciones. En primera instancia, tengo que armar la tabla de verdad. Ya. En la aula virtual está también publicado un video. No sé si de pronto lo vieron. Ese video va a ser de ayuda para la tarea. Ahí se explica de manera un poco más detallada cómo se hacen las tablas de verdad. Aquí de pronto hay que mencionar, como ya se los dijo, que si tenemos dos proposiciones, son 4 las posibilidades. ¿Cómo vamos ubicando los valores? Entonces, los valores se van ubicando de esta forma. Empezamos por la proposición Q, el primer valor falso, luego viene un verdadero, falso, verdadero. Para la proposición P, en cambio, 2 falsos, 2 verdaderos. Ahí se arman todas las posibles combinaciones. De pronto, si revisan en algunas otras publicaciones, no puede estar en este orden, pero sí deben estar las 4 combinaciones. Bueno, necesito negar P. Tenemos negado P en esta columna. Y la operación que se aplica, negado P o Q. Es decir, esta columna y la columna de Q. Aplicamos la operación de OR. Entonces, ahí nos dice, si al menos uno es verdadero, el resultado es verdadero. En este caso tenemos 2 falsos, ¿no? Por eso es que acá el resultado es falso. Tengo otro ejercicio asimismo con 2 proposiciones, un poquito más extenso. Aquí la situación hay que irla resolviendo como en el álgebra, ¿no? Siempre lo que está dentro del paréntesis y luego se vaya uniendo todo eso. Bueno, ahí está el desarrollo. Y veamos este otro ejercicio, el ejercicio 4. En este caso tengo 3 proposiciones. Por notación, entonces tengo la proposición P, Q y R. En primera instancia tengo que armar la tabla, ¿no? Entonces tenemos P, Q y R. ¿Cómo se arma la tabla en función a 3 proposiciones? Entonces en este caso, cuando son 3 entradas, vamos a tener 8 posibles combinaciones. Entonces, de cierta manera, esto no es al azar, ¿no? Hay un criterio matemático para ir determinando cuántas combinaciones de acuerdo a la cantidad de entradas. Si es una entrada, 2 combinaciones. Son 2 entradas, 4 combinaciones. Son 3 entradas, 8 combinaciones. Entonces, de ahí ya se deriva una serie, una sucesión, que es 2 elevado a la n. N es la cantidad de entradas. Es decir, si tengo 5 entradas, sería 2 elevado a la quinta. 32 combinaciones. Bueno. Aquí entonces, ¿cómo se arma la tabla? Empezamos desde R, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero. Q, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. P, 4 falsos, 4 verdaderos. Ahí se arman
todas las combinaciones. Y de ahí se va resolviendo, como hablábamos, desde la parte más interior, el paréntesis más interior, se va resolviendo hasta llegar a esta implicación. Y este sería el resultado. Bueno, eso desde el punto de vista matemático. Siempre se lo maneja a través de las tablas de verdad. Hay que tener sumamente claro las condiciones, las reglas, mejor dicho, ¿no? Para poder ir resolviendo. Vamos, de cierta manera, a lo que les decía. De cierta forma, ¿para qué nos sirve esta parte de la matemática en programación? Entonces, vamos a tratar de explicar eso utilizando ejercicios aplicados. El primer ejercicio. Para aprobar el semestre en la universidad, tengo dos condiciones. A esas condiciones las puedo representar como proposiciones. Entonces voy a tener la proposición P, que sería la condición para aprobar el semestre. El promedio tiene que ser mayor o igual a 7. Y la proposición Q, otra condición, el promedio de asistencia tiene que ser mayor o igual al 70%. Si cumplimos con estas dos condiciones, ahí aprobamos el semestre. Esto lo representamos como una tabla de verdad. Entonces, como está aquí, ¿no? P, esta condición, Q, esta condición. ¿Qué operación es necesario aplicar? En este caso se debe aplicar el AND. Acá está representado el ejemplo y vemos obviamente la regla del AND nos decía que cuando las dos entradas son verdaderas, el resultado es verdadero. ¿Cómo lo aplicamos esto en nuestro ejercicio? Cuando cumpla las dos condiciones, las dos proposiciones, ahí aprueba el semestre. Caso contrario, reprueba el semestre. Entonces puede dar algunas combinaciones, ¿no? Puedo tener, o mejor dicho, falso, falso. Es decir, no tengo el promedio igual a 7, no cumplo con asistencia, obviamente repruebo. Y así las otras combinaciones. ¿Cuál es la única que nos lleva a aprobar? Cuando se cumplen las dos condiciones. ¿Sí estamos? Entonces, esta sería una forma de representar de manera ya más aplicada la utilización de este criterio, ¿no? La lógica matemática, las tablas de verdad. Y esto nos va a servir también para poder programar. ¿En qué sentido? Entonces, yo quiero hacer, digamos, un programa que me imprima, ¿no? Si apruebo o no apruebo. Entonces, ¿cuándo el programa va a imprimir que aprueba? Cuando cumple las dos condiciones. En el resto de condiciones, cuando le da falso, ahí imprime reprobado. Esa es la idea, entonces, cómo se va relacionando esta parte de la lógica matemática también con la parte de programación. ¿Sí estamos? De pronto, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Nada. Revisamos el segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos dice, conseguir la residencia en un determinado país. Para conseguir la residencia tengo dos condiciones. O sea, estoy manejando solo dos condiciones. La primera nos dice que debe haber residido 10 años en ese país. Y la otra, casarse con una persona residente. Esas serían las condiciones. Asimismo, para poder representarlo,
lo manejamos como proposiciones. Entonces, tengo la proposición P y la proposición Q. Tenemos aquí la tabla, ¿no? Todas las combinaciones. La idea ahora, ¿cómo obtengo la residencia? Entonces, aquí se va a utilizar. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profesor. Sí. Sí. Sí, profesor. Algo pasó, que me salí de la reunión. No sé, ¿en qué me quedé? En un ejercicio mixto. En El el segundo segundo ejercicio. ejemplo. En el segundo. Ajá. Sí, Ya. me estaba explicando. En el que hay que casarse con una gringa para tener nacionalidad, creo. Listo. Ya. Bueno. A ver, voy a compartir. Bueno, listo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, Ya. escucho. Bueno, vamos a hacer rápido esta parte. Estábamos mencionando que para obtener la residencia necesitamos que cumpla al menos una de las dos condiciones. Entonces, en este caso, el operador es OR. Ya. Si al menos se cumple con una de las condiciones, obtenemos la residencia. Entonces, aquí, como vemos en la tabla, solo habría una posibilidad para no obtener la residencia. Es decir, cuando las dos no se cumpla ninguna de las dos entradas. Ahí tenemos el resultado falso. Pero si el resto al menos se cumple una, es decir, tengo un verdadero, voy a obtener la residencia. Entonces, ahí representamos también el empleo en un ejercicio aplicado de este otro operador, el operador OR. ¿Sí estamos? Bueno. Algo un poquito más gráfico, igual para que quede más claro. En este caso vamos a trabajar con este criterio de circuito eléctrico. Y mencionamos el circuito serie y el circuito paralelo. Entonces ahí tenemos los gráficos, ¿no? Tenemos las figuras. Aquí tengo la fuente. Aquí yo tengo un interruptor, otro interruptor y una lámpara. La idea es cuándo se prende la lámpara. La lámpara se va a encender cuando se activen, digamos así, los dos interruptores. Es decir, cuando estén cerrados. Si están cerrados, permiten el paso de la corriente y se prende la lámpara. Entonces, en este caso podemos representar cuando los dos sean verdaderos, ahí la lámpara se enciende. Si acciono uno de ellos, es decir, lo abro, ¿qué sucede con la lámpara? ¿Se prende o no se prende? No se prende. No se prende. Ya, entonces, en ese caso, Está desconectado. está abierto el circuito y ya no se prendería la lámpara. Es decir, si al menos abro uno, que sería falso, la lámpara ya no se enciende. Entonces, este circuito serie se lo relaciona con el operador AND. El mismo caso, pero relacionamos ahora el circuito paralelo con el operador OR. Tengo la batería, tengo la lámpara, tengo los dos interruptores.
Pero si se dan cuenta, la forma de conexión es de otra forma, ¿no? Entonces, aquí va a cambiar algo. Ya. Aquí, ¿cuándo se va a encender la lámpara? De acuerdo al esquema, ¿no? Cuando al menos un interruptor se cierre. Entonces, si se cierra, cualquiera de los dos permite el paso de la corriente y la lámpara se enciende. Cuando no se enciende la lámpara, como tenemos en el gráfico, cuando los dos están abiertos, ahí la lámpara está en cero. Entonces, como vemos, esta sería otra forma también de representar la lógica matemática aplicado, Yo ya me quería ir, oye, yo ya estaba feliz de que no estaba. aplicado a un ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, todo esto se lo pueden manejar a través de una tabla de verdad, que es como también se puede representar esta parte. Bueno, voy a dejar de compartir. Y la siguiente parte sería ya la parte práctica. Bueno, antes de indicar la parte práctica, no sé, algún comentario de ustedes, alguna pregunta. ¿No? Bueno, planteemos la práctica. Entonces, ahí me imagino van a tener las preguntas. ¿Ya? De acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Nos dice... Déjenme revisar. Esta es... En el punto A nos dice, determine con un ejemplo aplicado los operadores, negación, o y el operador y. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer ahí ustedes? Ustedes van a determinar un ejemplo. Ustedes van a determinar con cualquier elemento, ¿no? O sea, ustedes ahí, digamos así, va a entrar su análisis, va a entrar su iniciativa para poder determinar, como veíamos en los ejemplos que presentamos, cómo podríamos aplicar el operador de negación, el operador o y el operador y. ¿Sí está claro? Entonces, ustedes pueden aplicar. Profesor, Dígame. en ese de allí tiene que ser así como el que tenía de aprobar el semestre, Sí. así con frase, o tiene que ser en código mismo. No, aquí manejémoslo es con algo aplicado. O sea, por eso mismo Como les el digo, promedio mayor o igual a 7, asistencia igual así con eso. exacto, pero no, Ok. no van a poner algo muy similar, ¿no? O sea, traten de Ya. ver otra cosa, traten de ver. Va a haber muchas cosas en donde pueden aplicar esto. ¿Ya? Entonces, la idea es poner condiciones. Y ahí aplican el operador o, el operador y una negación. ¿Sí? Ya, esa es la primera parte. El punto B, realizar la tabla de verdad para los siguientes ejercicios. Están dos ejercicios planteados. Ahí sí netamente trabajamos con la tabla, es decir, verdadero, falso, vamos resolviendo y trabajamos tal cual. Entonces, ahí no vamos a poner ejemplos, sino ahí solo trabajamos con verdadero y falso. Lo mismo para la parte 3, ¿no? Ahí nos dice determinar si la siguiente expresión es tautología. Hay que resolver esa expresión y si al final la columna de resultado son todos verdaderos, asumimos que es tautología. Entonces, también solo trabajábamos en términos de verdadero y falso. ¿Cuántas entradas tenemos en el último punto? Si es que están viendo, ¿no? La práctica.
3. 3 entradas. Sí, tenemos P, Q y R. Entonces, hay que hacer una tabla con 3 entradas, 8 combinaciones e ir desarrollando las operaciones. Si estamos, ese sería entonces, manejémoslo como deber. ¿Cómo lo van a hacer? Van a trabajar en Word o en PowerPoint. Al final lo transforman a PDF y lo suben, ¿no? Entonces van a trabajar en tablas. Como les dije, hay un archivo, hay un video subido. Revisen ese video, ese les va a servir para el deber. Y según eso, entonces, les va a ser más fácil. ¿Sí estamos? ¿Preguntas? Sí. Profe, usted recién va a cargar el deber a la plataforma. Sí, les tengo que habilitar la asignación. El deber está planteado en la última diapositiva de esta presentación. E igual, cuando ya les habilite la asignación, va a estar ahí también el mismo enunciado. ¿Sí? ¿Y el plazo de entrega cuándo es? Bueno, como les dije, vamos a manejarlo como deber. Bueno, de aquí nos vemos el día martes, ¿no? Ya, dejémoslo igual como el otro curso. Dejémoslo hasta el día, voy a dejar abierto hasta el día domingo, medianoche. ¿Sí? Ya, entonces la asignación va a quedar abierta hasta el día domingo, medianoche. Tiene tiempo suficiente. De hecho, si es que aprovechan este tiempo que tenemos, empiecen a hacer, ya voy a habilitar la asignación y si ya lo terminan, lo subo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? En el chat. No hay- Mira, ¿podría repetir otra vez cómo se va a tratar el deber? Disculpe. Ya. El deber está planteado, ¿no? Son 3 puntos que hay que resolver. El primer punto, hay que buscar ejercicios donde podemos aplicar esta parte de la lógica matemática. Entonces, ahí necesariamente ustedes tienen que ver cómo aplica. El punto B y el C, ahí solo trabajamos en términos de ir desarrollando de acuerdo a las operaciones. Entonces, ahí es netamente las tablas de verdad, ¿no? Se van desarrollando las tablas de verdad. Pueden trabajar en Word o en PowerPoint. Una vez que hacen, lo transforman a PDF y suben en PDF. El plazo para subir hasta el día domingo, medianoche. Ya les voy a activar la asignación para que puedan subir el deber. ¿Sí? ¿Alguien más? Listo, entonces asumo que está claro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, para la próxima clase necesito que vean un video. Les voy a poner en la plataforma igual, ¿no? Y en base a ese video vamos a trabajar con un programa. Bueno, en el video ahí les explico. En todo caso, también ya voy a subir eso para que lo tengan pendiente. Ingeniero, ¿cuántos ejercicios mínimo, máximo se puede hacer como ejemplo, como quien dice? Uno. Uno de negación, uno del operador OR y uno del operador I. Nada más. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces creo que estamos claros. ¿Ninguna otra inquietud? Listo. Entonces no se olviden, hasta el día domingo
medianoche. La asignación para que puedan subir el deber. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra inquietud, nos vemos la próxima clase. Pasen bien. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. Hasta luego, profesor.